Y continuamos con la tercera y última parte de este suéter en puntada conchita de mar. Y continuamos con la tercera parte de este lindo suéter en conchita de mar, donde haremos la costura de las mangas redondeadas y el cuello redondo. No pensaba dividir este tutorial en 3 partes, pero fue necesario porque me pareció necesario que ustedes vean paso por paso y detalladamente el suéter. Ya que tenemos listo las mangas y el cuerpo, ahora es coser en esta parte las mangas. Traemos aquí el suéter o el delantero y podemos medir más o menos aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es coser las mangas en el cuerpo. Entonces nosotros vamos a medir, fíjense, la cantidad de disminuciones que hemos hecho da justo como para la medida del cuerpo. Ustedes pueden ver si colocamos de esta forma. ¿Ven? Si quedó un poquito más largo no importa, porque de todas maneras esto va a ir de esta forma, pero que no pase más de 1 centímetro más largo que el cuerpo, ¿sí? Y así. ¿Ven? De la siguiente forma ustedes pueden hilvanar o como sea más cómodo para ustedes. Yo les voy a mostrar la forma en que lo hago yo. Doblo aquí a la mitad y coloco una marca. Esta marca tiene que ser aquí, la unión que hemos hecho entre delantero y espalda. Como les digo, pueden colocar acá un alfiler o hilvanar. La siguiente marca lo pongo aquí. Vamos de esta forma marcando para que no se mueva mientras cosemos. Ahí, ¿ven? Y vamos viendo. Esta parte de aquí, de todas maneras, cuando lo cosan, por favor, no traten de coser así y así, porque va a quedar como una punta. Esta parte vamos a tratar de redondearlo un poquito a la hora que cosemos, ¿sí? Entonces aquí busco el medio del tejido, más o menos, aquí, y colocamos otro. Si eres principiante, mejor es hilvanar, ¿sí? Aquí. Como les digo, esta parte un poco redondeada. Y aquí también. Hacen lo mismo con el otro lado del tejido, ¿sí? Aquí está. Ya que tenemos asegurado el primer lado, tengo aquí una lana que más o menos que sea largo como para poder coser todo el delantero, la parte de atrás y luego el largo de toda la manga. Y aquí voy a retirar este punto porque por aquí es donde vamos a empezar a coser. Entonces voy a amarrar acá por la parte de atrás. Disculpen si escuchan que están martillando. Vuelvo a repetir, hay una construcción muy cerca y aunque varios me han dicho que no se escucha, bueno, yo como estoy aquí sí lo escucho, ¿no? Y molesto un poquito, pero bueno, aquí vamos. Ven, esta es la primera disminución que hemos hecho en la manga y cosemos tal cual hemos hecho en el cuerpo, ¿sí? Tratando de mantener esto un poco redondeado, ¿sí? Recuerden esta parte también un poquito redondeada, pero igual ahí vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Bien, empezamos aquí. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho,
Muchísimas gracias. Llego aquí a esta marca, ya lo podemos retirar. Si desean pueden ponerlo más arriba, ya ustedes vean, pero guíense más o menos que esté derecho. Este suéter lo estoy haciendo con mucho cariño para una prima querida por su cumpleaños. Sé que ella me mira, así que si estás viendo, espero que te haya gustado y tanjōbi omedetou gozaimasu. Ya cosí toda esta parte, pueden ver cómo se ve. Y ahora recuerdan esta parte que es la puntita, vamos a tratar de redondearlo un poquito. Esta marca ya lo retiro para que no nos estorbe y más o menos se irá cogiendo de aquí adentro, ya no de acá al borde. Bien, voy a seguir hasta llegar ahí. Y ya más o menos a esta altura ya empiezo a coger un poquito más adentro para poder redondearlo, ¿sí? Solo se hace eso en la parte de la manga, ¿eh? Ya estamos llegando aquí al centro y como vieron hemos ido redondeando un poquito. ¿Ven cómo queda ya esta parte redondeada un poco? Antes de retirar esta marca, ahora giro y hacemos lo mismo de marcar esta otra manga como hicimos antes. Entonces esta punta tiene que llegar acá, entonces aseguro aquí con este otro lado. Siguiente, el centro. El centro. Han visto que es sencillo, no hay que complicarse mucho, y este otro lado también lo vamos a redondear. Ya vieron cómo se hizo, ahora ustedes ya lo hacen solos. Yo voy a continuar tejiendo o cosiendo ambas mangas y les voy a mostrar cuando lleguemos aquí para asegurar y continuar cosiendo ya la unión de la manga. Ya estamos llegando a la sisa, ya estoy terminando de coser. Fíjense, ya hemos dado toda la vuelta, ¿ven? Toda la vuelta, y ahora llegamos acá a la sisa, que es una parte también importante. ¿Por qué dirán? Yo sé que mucho lo repito en mis tutoriales, pero es algo cierto. Porque es una parte donde debemos de asegurar bien. Recuerden que aunque sea para niño o para adulto el suéter, movemos los brazos y no queremos que con los movimientos se desate o se haga acá un hueco. Entonces siempre aseguremos bien con varios nudos. ¿Ven? Entonces ya llegué ahí, exacto. Lo que me gusta hacer es volteo aquí atrás y le doy doble vueltita aquí, solo para asegurar bien y que con el movimiento y las lavadas no se vaya a desatar. Aquí está, y ahora simplemente continuamos, paso esto hacia adelante y continuamos cosiendo la manga. Por eso les decía que la lana sea un poco larga para poder terminar todo. Si se les acabó o es muy corto, pues amarren otro aquí. ¿Y cómo se cose? Igual como hemos hecho con el cuerpo, la espalda y el delantero. Así que esta parte ya se los encargo a ustedes, pues ya lo saben hacer. ¿Ven?
les muestro que ya tenemos la manga terminada de coser. ¿Ven? Acá podemos notar la unión. ¿Ven? Esta unión, y aquí también en el costado están las dos mangas. Hasta aquí hemos llegado. Fíjense también la muñeca en punto tubular, que queda muy bonito, y este mismo tubular lo vamos a hacer en el cuello para que quede con una bonita terminación. Aquí, entre la unión de delantero y espalda, en el hombro, he amarrado la lana y vamos a empezar a sacar los puntos para tejer el cuello. Tengo aquí las agujas de 4 milímetros, que son las que utilicé para el puño, y vamos a sacar los puntos con ayuda de un crochet. En este caso estoy utilizando el número 5, y aquí en el primer punto jalo y colocamos ahí. En el siguiente punto, ven, 2, en el siguiente 3, 4, he sacado 5 puntos y continuamos. 6, 7, vamos a sacar los puntos aquí mismo. Fíjense, no en este, sino acá, en el mismo punto. 7, 8, acá no. Acá no, en este. Ya saqué todos los puntos tal como les he indicado y tengo 88 puntos en total. Y ahora vamos a empezar a tejer. Si sus agujas son así largas como las mías y no sabes tejer de forma circular, no te preocupes, que más o menos por aquí, por ejemplo, doblas el cable y jalamos este lado de aquí. ¿Ven? Entonces de esta forma el tejido se ha juntado y podemos tejer tranquilamente. Esto de jalar el cable lo van a hacer cada vez que ustedes vean que es necesario. Bien, ahora empiezo con la primera hilera y vamos a tejer la primera hilera todo en revés. Toda esta primera vuelta en revés. Voy a colocar aquí, como la lana está en este lado, lo que voy a hacer es pasar un punto sin tejer a la aguja de la izquierda. Voy a colocar la marca, paso la lana hacia mí, regreso el punto allí y ahora sí ya podemos empezar a tejer. Esta marca es para saber cuándo termino la primera vuelta. Entonces, como les dije, vamos a tejer toda esta primera vuelta en revés y vamos a ajustar un poquito los puntos en esta vuelta. Estoy terminando esta primera vuelta. Recuerden que lo vamos a hacer un poquito ajustado esta vuelta en revés. Ahí llego, paso la marca y las dos siguientes vueltas vamos a tejerlo en derecho. Todo en derecho, ¿ven? 2 vueltas.
Para este cuello sí es importante que se haga con agujas circulares, así que si no sabes o no tienes mucha práctica con agujas circulares, te recomiendo que practiques y aprendas a tejer con agujas circulares. Es muy importante para el mundo de las dos agujas o el mundo del tejido saber también con agujas circulares, ya que se utiliza muchísimo. Podemos observar que ya terminé de tejer las 3 hileras. La primera hilera, tal como les indiqué, todo en revés, y 2 hileras en derecho. Una vez que hemos llegado ahí, vamos a hacer una hilera en elástico, que acá he estado avanzando yo, donde vamos a empezar con un revés, un derecho, revés, derecho, revés, derecho, y así hasta terminar la primera vuelta. En la siguiente vuelta, cuando lleguemos aquí, empezaremos a hacer el punto elástico falso porque vamos a hacer la terminación tubular. Así que tejan de esta forma hasta llegar acá y ya continuamos. Y termino la primera vuelta. Fíjense que termino coincidiendo el punto elástico. Ven, acá he hecho un revés, toca un derecho y yo había empezado el punto en revés, ¿sí? Tiene que coincidir. Si de repente no coinciden, van a tener que eliminar o aumentar un punto más, ¿sí? Bien, ahora viene el punto elástico falso, que es el punto revés no se teje, solo el punto derecho. Entonces paso la lana hacia adelante y paso el punto en revés sin tejer. Devuelvo la lana y tejo en derecho. Paso sin tejer el punto un derecho, paso hacia adelante y no tejo. Tejo el derecho, paso el punto derecho, paso el punto en revés, tejo en derecho y paso sin tejer. Ya terminé la primera vuelta en el que hicimos el revés no se teje, solo el derecho. Pero nosotros, si estuviéramos con las agujas rectas convencionales, continuaríamos haciendo eso mismo, de no tejer el revés y solo tejer el derecho. Pero como estamos haciendo de forma circular, lo que vamos a hacer es ahora lo contrario. El punto en revés lo tejemos y el punto en derecho lo paso sin tejer. Tejo el revés y el derecho no lo tejo. ¿Ven? Ahora es lo contrario. Revés tejemos y paso el derecho. 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 Así van a continuar haciendo las vueltas intercaladas. Cuando terminen esta vuelta de aquí, la siguiente es como la primera, que el revés no se teje y el derecho sí, intercalado, ¿sí? Una hilera no se teje el revés, la siguiente hilera o vuelta no se teje el derecho. Esta vendría a ser la segunda. Más o menos haremos unas 5 hileras en total. Esta sería 2, 3 más y ahí nos vemos ya para cerrar de forma tubular. Como pueden ver, ya he terminado de tejer las hileras. Yo les había dicho 5 hileras en elástico falso. He tejido 7 para que esté un poquito más alto. Si ustedes desean tejer un par de hileras más, también pueden hacerlo, que quedaría mucho mejor, me parece. Hasta ahora tiene 3 centímetros de altura desde que hemos empezado la vuelta en revés. Y también tengan en cuenta que al hacer el cerrado de forma tubular, esto de aquí no va a quedar a esta altura, sino que va a encoger un poquito, va a bajar una hilera menos, ¿sí? Como tengo aquí las agujas circulares,
ya las uní, he colocado ya la aguja punta roma, he cortado más o menos el triple del contorno del cuello, ¿sí? Si no sabes cerrar de forma tubular, aquí abajo en caja de descripciones te voy a colocar cómo montar y cómo cerrar los puntos de forma tubular. Así que te invito a pasar a ver allí, porque ahora lo voy a hacer un poco rápido porque ya tenemos el tutorial listo. Lo único que quiero mostrarle es cómo estamos haciendo de forma circular, cómo empezaríamos, ¿sí? Bien, entonces, para empezar, voy a utilizar el primer punto de aquí, ¿verdad? Desde aquí voy a empezar. Para esto, el punto en revés lo voy a retirar. Aquí lo voy a sostener con mi dedo izquierdo. Esto es solo al principio, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? De aquí y agarro el siguiente punto en derecho. Espero se esté viendo allí. ¿Ven? Nuevamente, desde adelante y luego hacia atrás. Y paso allí. Este punto ya lo puedo retirar. Lo voy a poner en la aguja de la izquierda por el momento. Y el punto en revés ya lo coloco aquí. Entonces tenemos dos revés. Para el revés sería de atrás, retiro este punto y ahora vamos de adelante hacia atrás. Allí. Vuelvo a retirar, pero este punto no lo voy a ajustar todavía porque recuerden que es revés con revés y derecho con derecho. Bien, este punto de aquí que es en derecho, derecho con derecho. Y a partir de aquí ya pueden guiarse con el tutorial que hemos hecho anteriormente del cerrado en forma tubular. Aquí ya me quedan estos dos últimos puntos que cerraría de forma tubular y sería este revés, lo retiro y voy a unir aquí con el punto de acá, con este, y regreso por este lado para unir acá el punto tubular. ¿Ven? De esta forma tenemos ya el cuello cerrado de forma tubular. ¿Ven? Por un lado y por el otro lado. Queda muy bonito, es de forma elástica. ¿Ven? Podemos, como les dije, pueden tejer un poquito más para que sea un poquito más alto. Y aquí voy a asegurar con una vueltita nomás para no hacer mucho bulto allí. Y para esconder simplemente lo voy a esconder entre el tubito, entre la puntada tubular. Así. Ya puedo cortar. Y de esta forma ya tenemos el cuello tubular. Solo es, vamos a acomodar un poquito aquí. ¿Ven? Queda muy bonito. Como hemos empezado, hemos tejido en el lacico falso y luego hemos cerrado. Queda muy lindo este suéter. Ahora les mando una toma desde arriba. Y aquí ya tenemos
totalmente terminado este lindo suéter en puntada conchita de mar. Pueden ver que queda muy bonito. Sé que nos hemos demorado o he dividido el tutorial en 3 partes, pero fue necesario para explicar paso por paso y detalladamente. Y espero que te haya gustado la tercera y última parte de este lindo suéter en puntada conchita de mar. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.